Dale más potencia a tus proyectos esta temporada con las mejores marcas de herramientas inalámbricas y aprovecha los ahorros de verano en The Home Depot. Ya sea que estés trabajando en una valla o construyendo una casa del árbol, el Combo Kit de 2 herramientas Ryobi de 18 voltios te da potencia y duración para terminar tu proyecto. Ahora a un nuevo precio más bajo de solo $99. Haz más con los ahorros de verano en las mejores marcas de herramientas inalámbricas. Solo en The Home Depot. Se dispara la demanda de oro de los bancos centrales. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué los bancos centrales del mundo están abandonando la deuda soberana de los países desarrollados? No de Estados Unidos, que es lo que habrás escuchado tú, sino la deuda soberana de todos los países desarrollados como activo de reserva. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro. En él podéis encontrar las respuestas a lo que está ocurriendo con los estados depredadores, los cambios geopolíticos, qué es lo que está ocurriendo con Estados Unidos y con China y cómo te afecta a ti y cómo defenderte. El nuevo orden económico mundial. La demanda de oro de los bancos centrales se está disparando. Es absolutamente brutal. ¿Y qué es lo que estamos escuchando constantemente? Escuchamos que se pierde la confianza en la deuda de Estados Unidos. No, mis queridos amigos. Lo que está ocurriendo es mucho más importante y mucho más relevante de cara al futuro. Porque lo que está pasando es que los bancos centrales del mundo, mis queridos amigos, están abandonando la deuda soberana de los estados desarrollados como moneda de reserva del mundo. En este gráfico, cortesía de Bloomberg, podéis ver cómo se ha disparado la demanda de oro por parte de China. China no quiere más deuda de los países desarrollados por una sencilla razón. No se fía de la solvencia ni de la capacidad de repago de esa deuda. Es más, llevan 3 años en pérdidas, esos bonos han dado pérdidas en los bancos centrales de los países desarrollados, lo estamos viendo en los datos del Banco de Japón, de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, etc. Y en China cada vez están moviéndose más hacia aumentar la tenencia de oro que les da solvencia, liquidez y también les da mayor capacidad de defender el balance de su banco central con un activo que es verdadera reserva de valor. Ojo, porque esto es un cambio brutal que viene fundamentalmente del aumento absolutamente exponencial de la masa monetaria que ya alcanza niveles récord, ya ha superado el récord de septiembre de 2024. Los estados continúan imprimiendo dinero, es decir, endeudando, continúan aumentando sus desequilibrios fiscales y por lo tanto muchos gobiernos y muchos bancos centrales están abandonando esa deuda de esos estados. ¿Por qué? Porque ya no es el activo de reserva que les daba estabilidad, que les daba rentabilidad y que les daba seguridad. Importantísimo. Ahora, tú habrás escuchado que esto es todo solamente la pérdida de confianza de la deuda de Estados Unidos. Falso. Estamos viendo una pérdida de confianza de la deuda de los países desarrollados. Pero lo que nadie te quiere decir es que también hay un problema gigantesco. En Japón, tienes un vídeo en este canal en el que lo explico, pero ¿sabes por qué no te dicen nada de Japón? Porque es el póster del keynesianismo, es el póster de esos gobiernos que quieren gastar muchísimo más y que quieren aumentar muchísimo más el peso del Estado en la economía. La realidad, como veis en esta tabla, cortesía también de Bloomberg, es que la demanda por parte de operadores extranjeros de deuda de Estados Unidos no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio significativo de paradigma. Aquí lo podéis ver.
Países como China, como Brasil, como Arabia Saudí han estado reduciendo significativamente sus porcentajes de deuda soberana de Estados Unidos, mientras otros países, especialmente los países desarrollados, han estado aumentando de una manera significativa y estamos hablando de duplicar su posición, ¿de acuerdo? Muy importante porque es un cambio de paradigma. No significa que esté desapareciendo la demanda extranjera, sino que son otros países que no se fían de los desarrollados como activo de reserva. Aquí lo podéis ver, ¿eh? Muchas veces te dirán, oye, es que la deuda de Estados Unidos la tiene toda China y por lo tanto China puede hundir a Estados Unidos si vende su deuda. Es completamente falso. La principal fuente de financiación de Estados Unidos son los propios fondos de inversión, de pensiones y la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso lo primero. Pero incluso cuando vemos los tenedores de deuda que no son nacionales, que no son estadounidenses, vemos que hay una diferencia muy significativa, que es la siguiente, que lo que ocurre es que el principal tenedor de deuda de Estados Unidos extranjero es Japón, no China. El segundo tampoco es China, es Reino Unido. Y en un puesto distante, el tercero, está China. Es decir, tenemos ya la evidencia de que no hay ningún problema y que China no va a ser un cataclismo para la deuda de Estados Unidos. De hecho, si veis los datos, lo que te muestra es que no es el factor que va a generar mayor problema, porque está muy lejos, entre otras cosas, de poder generar eso que llaman la opción nuclear. ¿Por qué? Lo que te están contando es que hay que atacar a Estados Unidos y que hay que defender el keynesianismo. Hay que defender el estatismo depredador y, por lo tanto, no se puede hablar de la deuda de Japón, no se puede hablar de la deuda de Francia, no se puede hablar de la deuda de Reino Unido, porque esos son estados que están aumentando impuestos, aumentando el gasto y aumentando su peso, el peso gubernamental en la economía. Hay que hablar del descontento y de la falta de confianza en la deuda de Estados Unidos, porque ha habido un cambio y eso que la rentabilidad exigida a los bonos de Estados Unidos ahora mismo no es diferente a la que había en septiembre de 2024 con Biden cuando decían que todo iba estupendo, pero aparece Trump, oportunidad de oro para atacar por ese lado. Porque si, mis queridos amigos, si aumentar el peso gubernamental en la economía y subir los impuestos fuese la garantía para fortalecer la solvencia de los estados, no estaría pasando lo que está pasando con la deuda de Japón, con la deuda de Francia, con la deuda de Reino Unido y tantos otros. Es decir, es la demostración empírica de que el keynesianismo fracasa. Fracasa siempre cuando los estados han traspasado todos los límites económico, fiscal y el inflacionario y ya no tienen espacio fiscal y lo que pasa es que muchos te intentan convencer de que no pasa nada porque el Banco Central va a seguir apoyando. Pues bien, la evidencia la tienes en Japón, donde el Banco Central compra la inmensa mayoría de los bonos que se emiten y a pesar de todo un porcentaje muy pequeño es el que está diciendo al Estado que ¿qué les está diciendo? Les está diciendo que el Estado es insolvente, absolutamente insolvente. La solución es muy sencilla. Hay que dejar de gastar como marineros borrachos. Hay que dejar de disfrazar los desequilibrios fiscales con impuestos. Y cuando te digan que la deuda se reduce aumentando impuestos, recuerda, los altos impuestos no son una medida para reducir la deuda, es una excusa para mantenerla elevada y continuar aumentando los desequilibrios de los estados. En mi libro hablo del estado depredador. Eso es lo que está ocurriendo y se están dando cuenta de todo ello. Por eso aumenta la demanda de oro. Que no te engañen.